Corrían los años del primer siglo y los discípulos de Jesucristo habían captado perfectamente la idea, si no mucho más tarde, en el día de Pentecostés. Ir y predicar y proclamar el Evangelio a toda criatura. Ya no hay judío especial, es todo el mundo, es a todo el mundo. Todas las naciones necesitan escuchar la palabra de Dios. Y si bien algunos no terminaban de captarlo, puesto que estaban viendo cierto avivamiento en Jerusalén, cuando con una sola predicación del apóstol Pedro 3.000 o 4.000 personas se convierten, el Señor dice, sí, pero no quiero que os quedéis ahí sentaditos muy cómodos, quiero que vayáis a otras puertas, a otras puertas, a otras ciudades, a otros lugares. Y el Señor lo hace de una manera muy especial. De parte del mundo, una tentación, una traición, un maltrato, pero de parte de Dios una prueba. Y dice que se desató una gran persecución y los cristianos fueron a todas las ciudades que pudieron ir emigrando y testificando, como han hecho algunos de ustedes que han venido aquí y me han testificado a mí y he escuchado la palabra de Dios y la he recibido, y así constantemente debemos de vivir, porque Cristo vive en nuestro corazón, no vive entre cuatro paredes, como aparentemente nos enseñaban algunas religiones. No, Cristo vive en el corazón, pero Cristo ha enseñado que el lugar de fortalecer ese corazón, el lugar de que ese corazón conozca la verdad, el lugar donde se expone la verdad, es la iglesia. Y por eso ha establecido la iglesia. Así que a esta iglesia de Éfeso escriben esta carta, que vamos a ver en el capítulo número 6, el apóstol Pablo. Sin antes, primero quiero contar un poco de la historia. Corrían el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y Pablo, en su regreso de su segundo viaje misionero, pasa por Éfeso y tiene una breve estancia ahí y predica la palabra de Dios. Algunos reciben a Cristo. Y cuando Pablo llega a Éfeso, nota algo muy extraño. Éfeso se consideraba un centro de magia negra, otras prácticas ocultistas, y la gente recurría al hechizo en busca de salud, felicidad y éxito en el amor. ¿Os suena eso por ahí? Salud, felicidad y éxito en el amor. Sí, hay todavía algunos hechiceros que piensan que eso pueden ellos conseguirlo como a ellos les plazca. Y recurren a este tipo de brujería. La superstición, la hechicería, los curanderos, eran prácticas comunes en Éfeso. Dios había dicho en su palabra que eso no le gustaba, no le quería, no lo quería. Es abominación a Dios. Y en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, y recordad que cuando se está escribiendo la epístola a los Efesios, el Nuevo Testamento casi no se ha empezado a escribir. Y si se ha escrito, hay muy poquitas copias, muy pocas personas tienen acceso a lo que se ha escrito en el Nuevo Testamento. Así que, ¿dónde basamos nuestra doctrina, nuestra fe, nuestras convicciones, nuestros principios bíblicos? En el Antiguo Testamento, totalmente. Y en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10, dice: no se ha hallado en ti, en el pueblo, quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Israelita, cuando tú entraste en Canaán, la razón de que Dios te la dio, esa tierra, no es porque tú eras muy bueno, es que terriblemente la maldad de ese pueblo había llegado a tal punto que Dios había dicho basta ya. Y Dios te dio ese lugar para que tú escucharas y recibieras la palabra de Dios.
Así que perfecto serás delante de Jehová tu Dios, dice Dios a los israelitas cuando entraron en Canaán. Así que recibieron ellos esos mandatos estrictamente. Ahora Pablo se encuentra en Éfeso y encuentra que todo esto son prácticas habituales. Esto no puede ser normal. ¿Has entrado tú a algún sitio donde hay prácticas habituales que van contra la palabra de Dios? ¿Y has quedado callado? ¿No has tenido ni una sola palabra? ¿Adorar imágenes? ¿Le agrada a Dios o es abominación para Dios? ¿Hacer ritos de rezos y repetir oraciones? ¿A Dios le parece absurdo o está bien? Bueno, tendremos que ver lo que la palabra de Dios nos dice. En las dos cosas son cosas que abomina el Señor, pero hay muchas más cosas. Así que, viendo esto, nos damos cuenta que un cristiano no debe practicar estas cosas, ya no lo hace porque es una nueva criatura en Cristo. La vida vieja ha pasado y aquí ahora todas las cosas son hechas nuevas en Cristo. Ya no buscas curanderos, ya no buscas hechizos, ya no te vas a buscar remedios de brujería. Ahora buscas al Señor y oras al Señor y confías en el Señor y pides que la sabiduría que el Señor ha dado a ciertos médicos, pues que sea aplicada para tu salud. Por supuesto, es lo que Dios nos ha dado. Así que ahora vives en el poder de Cristo. Porque el mismo apóstol Juan dice en 1 de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahora confía en el Dios Todopoderoso, en esa segunda persona de la eternidad, Jesucristo, que ha obrado para ti, en el Espíritu Santo y en el Padre, por supuesto. Ahora que Pablo, como apóstol de Jesucristo, daba testimonio de él y corroboraba su palabra a través de milagros, como incluso luchar contra demonios y que se oponían al Evangelio. ¿Sabes que cuando Pablo llega a Éfeso se encuentra gente endemoniada, gente que adora a demonios, gente que dice que habla con muertos? Y tú dices, ¿todo esto? No puede ser verdad, y si hay algo de verdad, es malévolo. No puede darme igual. Y Pablo predicaba y dice en Hechos, capítulo 13, el versículo 6, que cuando llegó a Éfeso, dice, y habiendo atravesado la isla de... Bueno, en otro caso Pablo fue hasta una isla donde encontró lo mismo. Y en cada lugar donde él estaba, ahora veremos cuando llegó a Éfeso, y en cada lugar donde él estaba, cuando veía estas situaciones, las denunciaba. Y proclamaba la palabra de Dios. Y decía, yo te enseño la verdad. Y vamos a ver ahora que es importante. La verdad, tú escogerás, pero si no escoges la verdad, estate seguro que si hay una verdad, todas las demás, otras opciones que tú escojas, ¿sabes lo que estás escogiendo? Mentira, la mentira, el engaño. Medias verdades, medias mentiras. Así es, está claro. Dice que el apóstol Pablo, en el capítulo 13 de Hechos, llegando a la isla de Pafos, hallaron cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Este procónsul dice, Pablo, Bernabé, ven y háblame la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, que se llamaba Bar Jesús, no sé si tenía un bar, pero no era de Jesús, por supuesto, pero desde luego se oponía, también su nombre traducido es Elimas,
y era un mago, que el procónsul, el gobernador, va a escuchar a estos hombres, y se oponía. No, 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 lo que ellos dicen no son verdad, soy yo el que te cuenta la verdad. Claro, cosas de magia. Y todos estos magos muchas veces quieren enriquecerse a base de sus adivinaciones y a base de sus manipulaciones, de sus engaños a las personas. Y dice que entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, y eso es una cosa clave, lleno del Espíritu Santo. Un cristiano tiene la posesión del Espíritu Santo desde el mismo momento que conoce a Cristo, pero la llenura tiene que ver con tu sometimiento a Dios y a su palabra, con tu entrega y consagración a Dios y a su palabra. La llenura del Espíritu Santo, no la posesión de tener el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo, cuando pecamos, teniendo la posesión, lo que hace es que se entristece. Es que verdaderamente se vacía su poder. Está Él, pero se vacía su poder en nosotros. Y no le vemos obrar con poder en nosotros. Y el Señor muchas veces nos quiere. Pero aquí vemos a Pablo lleno del Espíritu Santo. Estoy consagrado, entregado por la gracia de Dios. Y en esta situación el Espíritu Santo va a hablar por mí. No es Pablo, es el Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en ese hombre, Elimas dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda injusticia, de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego. Un problema que tenía espiritual. Él ya era ciego espiritualmente, pero ahora lo vas a ver físicamente. Vas a ver físicamente. Serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente, así es como obra Dios, e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado, no del milagro, maravillado de la doctrina del Señor. Es la palabra del Señor. ¿Recordáis el hombre rico que fue a hablar, que fue al infierno, pero que habló con Abraham? Él le pidió que Lázaro, que estaba en su seno, que viniera o que fuera a hablar con sus hermanos, porque tenía no sé cuántos hermanos y no quería que ellos vinieran también ahí al infierno donde él estaba, que era un lugar de tormento. Dice que vaya, que hagan un milagro, que aparezca uno de entre los muertos y así se convertirán. Y a Abraham le dicen: la palabra de Dios tienen. Si no escuchan y obedecen la palabra de Dios, entonces están perdidos. Esta palabra de Dios es poderosa y Dios quiere hablarnos a través de ella y enseñarnos. Cuando Pablo llegó a Éfeso, dice la palabra de Dios que se encontró con una situación similar a esta. Dice en Hechos 19:11, hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo cuando estaba en Éfeso, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Otra vez, enfatizo, es un momento en que la palabra de Dios no está y Dios corrobora el mensaje de su palabra con obras milagrosas extraordinarias. No es lo habitual. Dios hoy ha dicho: tienes la palabra de Dios, créela. No me digas: no, yo la palabra de Dios no. Si Dios hace un gran milagro y me aparece delante de mí, y Dios dice: no juegues conmigo, te he dado la verdad, no me vengas a jugar. Si no crees la verdad, no me crees a mí, que soy la verdad. Entonces los milagros no salvan a nadie, solamente Dios y el Espíritu de Dios a través de su palabra. Eso es
la obra de Dios. Entonces, pero en esta ocasión no había palabra de Dios que tuvieran a las manos, así que Dios corroboraba el testimonio o la palabra de Dios verbal que era predicar y enseñar. ¿Cómo vais a creer vosotros lo que yo os estoy enseñando hoy en día? Corroborándolo con la palabra de Dios. Pero si no hubiera palabra de Dios, Dios tampoco hoy está limitado para decir, Él voy a corroborar su palabra y hacer un milagro. Pero recuerdo y repito, el milagro no salva a nadie. ¿Lo recordáis? 10 leprosos vinieron al Señor Jesucristo. Y los 10 fueron limpios de la lepra. Y solo uno volvió y el Señor le dijo, solo uno ha dado gracias a Dios, vete, tus pecados te son perdonados. A los demás, los otros 9, habían sido liberados de la lepra, pero sus pecados no estaban perdonados. Si tus pecados no están perdonados, tú no eres salvo. Y solamente Cristo puede perdonar pecados, solamente Dios puede perdonar pecados. Continúo con la historia en Éfeso. Dice que algunos de los judíos, al ver todo esto, dijeron, ¡oh, qué interesante! Pablo hace milagros, pues nosotros vamos a utilizar sus métodos también. Algunos de los judíos que eran exorcistas, una palabra que nos gusta mucho, exorcistas, un exorcista es uno que saca demonios de la gente. Cree él que saca demonios, cuidado, que el demonio también se burla de esos supuestos exorcistas. Y dice, algunos exorcistas ambulantes encima ni tenían sitio fijo, iban de aquí para allá, no tenían lugar fijo. Ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo, estos exorcistas diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y dice que había 7 hijos de un tal Esceva, que era judío, jefe de los sacerdotes, que hacían eso. Los 7 hijos dijeron, esto es una buena forma de ganar dinero, vamos a dedicarnos a sacar demonios. Dice que ellos fueron a un hombre, dice, pero respondió el espíritu malo, diciendo, el espíritu malo, dice, vosotros decís que nos conjuráis por Jesús, el que predica Pablo, y el espíritu malo les contesta a esos 7 hombres, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Espero que el espíritu malo nunca diga de vosotros quién sois. Espero que vosotros hayáis entregado vuestra vida al Señor y que el espíritu malo diga, sois de Cristo. No os puedo tocar porque contra Cristo no puedo nada. El que está lleno y el que tiene el Espíritu Santo, Cristo no mora con Belial en el corazón de nadie. O es Cristo o es el diablo. Y recordad, a uno de 2 señores servís. O servís a Cristo o servís al anticristo. O sois de Dios o sois de Satanás. O sois hijos del Señor o sois hijos del diablo. No os engañéis, yo de ninguno de los dos. No hay un punto intermedio para Dios. O blanco o negro, o pecador arrepentido o pecador perdido en sus pecados. Así es. Así que les preguntaron, ¿quién sois? Pregúntate tú solo también, ¿yo de quién soy? ¿Soy del Señor? Sigue el versículo 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, recuerda, son 7, 7 contra 1, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, desnudos y heridos. Menuda paliza les pegó, hasta la ropa les sacó. Menuda paliza. No te metas con el diablo. No juegues con él. No te metas con el mundo. No juegues con él. Tú acércate al Señor. Vive cerca del Señor. Agárrate de la palabra de Dios y no te separes de ahí. Nada ni nadie te podrá tocar, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero no te vayas al mundo, no te juegues con las cosas diabólicas y con todo esto. Dice, y muchos, nos dice la palabra de Dios, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y escucha lo que impactó eso en Éfeso.
Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Ahora el Señor, yo vengo y confieso mis pecados. Es practicar magia. Tengo libros de magia. Estoy metido en todo esto. Practico la tabla de Ouija o algo así. Mejor que no lo sepan. Y todo esto. No, Señor, es pecado. Y dice que venían así mismo muchos de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta del precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata, son como 50.000 denarios. Estamos hablando una fortuna en libros. Y dijeron, Cristo es mi mejor tesoro, nada de todo esto. Y escúchame, cuando tú te entregues al Señor, confiésale tu pecado y sepárate de él. Quema los puentes, que no vuelvas atrás nunca. Quema todo aquello que te pueda unir a tu pasado, a tu pecado, a tu vicio. ¡Fuera! Ahora me lleno de Cristo. Y es Cristo mi Señor y mi Salvador. Y estos hicieron lo correcto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Se acabó. Nunca más. Por la gracia de Dios, Dios me dio la fuerza. Y no lo digo que yo lo pude hacer. Dios me dio la fuerza y quemé las revistas, quemé las cintas, quemé las cosas. Y Dios me ha dado un poder tremendo. Aún así Satanás lucha, pero ya no tengo dónde coger. Ya no tengo dónde buscar. Y Dios sabe perfectamente que tus debilidades, Satanás las conoce y las va a utilizar para tentarte. Y Dios quiere ayudarte. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Ahora, volviendo a la palabra del Señor, quisiera con vosotros mostraros y enseñaros que Pablo había aprendido del Señor que la mejor defensa contra un ataque es un contraataque. Y tú dices, ¿cómo un contraataque? Sí. La mejor defensa contra una ofensiva es una contraofensiva. Y tú dices, ¿pero de qué manera? Y la palabra de Dios nos dice que el arma que tú debes de utilizar para esa contraofensiva es la Biblia, la palabra de Dios. Así que Dios quiere obrar en nosotros de una manera muy especial. Ahora el Señor, por boca del apóstol Pablo, en Efesios capítulo número 6, dice que lo que necesitamos para vivir resistiendo y venciendo al enemigo, el enemigo de nuestras almas, y en este caso cuando digo el enemigo, lo digo en singular, pero son tres principalmente, tres son nuestros enemigos: el diablo, el mundo y la carne. Hay uno que tenemos muy cerquita de nosotros, la carne misma. Pero para vencerlos, nos ha dado Efesios 6, del 13 al 18. Lo leo rápidamente y dice así la palabra de Dios: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Qué bueno que Pablo dice, oye, Dios no te ha salvado y te ha dicho, ahí te he hecho, desnudo, apáñateles como puedas. No. Dios te ha revestido. Te ha quitado las ropas sucias y te ha dado ropas limpias. Y te ha dado, encima de esas ropas, te ha revestido y quiere revestirte con una armadura. Qué bueno es ver que normalmente uno no paga el gimnasio y al dietista todos los años y nunca va al gimnasio ni al dietista. Y que para comer no va al dietista para que le enseñe a comer lo que es sano para él. Uno no puede estar en el ejército y nunca entrenar. Y de la misma manera,
uno no puede pertenecer al Señor y no fortalecerse en Él. Y eso es importantísimo. ¿Lo entendéis, no? Veréis, diríais que qué tonto eres. ¿Pagas el gimnasio todo un año? ¿Pagas al dietista para que te ayude y te enseñe qué comer, qué sano, y tú no vas ni una sola vez en todo el año? ¡Qué tonto! Tenemos pagado el gimnasio por Dios, a propósito, para entrenarnos todo el año. Tenemos pagado por Dios ese alimento sano todo el año. Y muchas veces no nos entrenamos y no comemos las comidas sanas que Dios nos prepara para nosotros. Qué importante es que lo tengamos en cuenta. Y en esta armadura Dios nos dice, antes de ponerte la armadura, entrénate, fortaleceos en el Señor. Espera, antes de ponerte la armadura, métete en el gimnasio y haz un poco de pesas, haz un poco de sentadillas, haz un poco de abdominales y tómate un poco de fortaleza. Aliméntate bien, porque eso significa gastar energías, y así que tenemos realmente que mantener el cuerpo fuerte y equilibrado. Y ahora, ponte la armadura, porque si en el momento que salgas de aquí, no vas a salir sano si no te pones la armadura de estos conflictos que vienen delante de ti. Así que por eso en el versículo 10 lo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es su fuerza la que necesitamos. Qué bueno es ver que Él tiene para nosotros esa fuerza. Y dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Empezamos con el cinto, lo tenemos ahí, el cinto de la verdad. Ese cinto de la verdad era lo que realmente sujetaba toda la armadura. Si alguien no llegaba al cinto, la armadura estaría así siendo un estorbo. El cinto de la verdad. Y es verdad, el Señor dice, tú necesitas rodearte y ceñirte bien con la verdad, la palabra de verdad. No es en vano que el Señor Jesucristo, toda esa armadura, nos dice que necesitamos estar vestidos y revestidos de la verdad, del cinto de la verdad. Simboliza honestidad, esa verdad, simboliza integridad y significa también la verdad que sostiene al creyente. Y ¿por qué esto? Porque las artimañas del diablo se valen de la mentira, se valen del engaño. No en vano vemos realmente como al diablo se le llama padre de mentira. El apóstol Pablo a los colosenses le dice en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y por supuesto, Juan dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Por qué necesita la verdad? Porque el mundo está controlado por la mentira. Porque el que controla este mundo es el padre de mentira. Porque engañó a los primeros padres y sigue engañando. Hasta el mismo Apocalipsis lo vemos que el engañador saldrá a engañar a este mundo, aún en las mejores de las condiciones. Cuando ya esté reinando el mismo Señor Jesucristo aquí, aún así el diablo saldrá y engañará a muchos. Engañará a muchos. Por lo tanto, recuerda, necesitas el cinto de la verdad. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad. El cinto de la verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. O sea, Cristo es la verdad, el Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad. Y cuán importante es que entendamos que la Iglesia es columna y baluarte de la verdad. La Iglesia debe de proteger, debe de exaltar y debe de proclamar la verdad.
no un evangelio diferente, no una idea que se le ha ocurrido a un pastor, no una forma de vida, solo la verdad. Si no es la verdad, en vano estamos aquí, perdemos el tiempo. Columna y baluarte de la verdad. Así que el Señor Jesucristo buscaba verdaderos adoradores que adoraran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en espíritu y en verdad. Ahí está. Hermanos, ese cinto que lleva el soldado es sumamente importante. Después del cinto venía la coraza. Esa coraza que la misma palabra habla de corazón, protege el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hermano, ¿estás guardando tu corazón de malos pensamientos? ¿Estás guardando tu corazón de malas intenciones? ¿Estás guardando tu corazón de tal manera que verdaderamente esa coraza de justicia? Y qué importante es. Cinturón de la verdad, coraza de la justicia. No es la justicia humana, no es la justicia de los hombres, no es que yo me justifico, es que Cristo me ha justificado y soy justificado por Él, por la obra de Él en la cruz, yo soy justificado. Y ahora no busco mi justicia, sino la justificación, la justicia de Cristo. Ahora soy un proclamador de la justicia de Cristo, soy uno que está protegiendo su vida con la justicia del Señor. Qué bueno es ver realmente esa obra que hace. Vestidos con la coraza de justicia. Así que vemos cómo Dios nos dice, vivid justamente y tratad justamente a vuestros prójimos. El mismo Señor Jesucristo, en Mateo 5:20, dice que si nuestra justicia no fuera como la de los... Sí, como mayor que la de los fariseos y escribas, vosotros mereceríais el infierno. ¿Verdad que lo tengo bien? A ver, Mateo, perdón, ya lo he visto, ya. Sí, así es. Mateo 5:20 creo que es, sí. Gracias, hermana. Lo busco, lo creía que lo tenía aquí escrito, pero dice así. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nadie que no sea justificado por Cristo puede entrar en el reino de los cielos. Y esa justificación debe ser tu manera de vivir. He sido justificado, ahora trato justamente a los demás, conforme a la palabra de Dios. Con esa misericordia, con ese amor, con ese perdón que yo he recibido. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Cinto de verdad, coraza de justicia y ahora calzado con verdaderamente los pies, con esa disposición de anunciar el Evangelio de paz. El Evangelio de la paz. Hermanos, esta iglesia se llama Iglesia Bautista La Buena Nueva porque lleva unas noticias tan especiales que es llevar la paz al mundo, enseñarles y mostrándoles que Dios les ama y quiere reconciliarse con ellos, como nos dice la palabra de Dios. Qué bueno es ver la obra que el Señor hace con nosotros. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero continúa diciendo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Ese evangelio de paz llegó a nuestro corazón, nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación, que Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermanos,
No vayas juzgando y condenando al mundo. Ve predicando y enseñándole. Dios quiere reconciliarse contigo. Dios quiere perdonarte. Dios quiere traerte a sus pies. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hermano, reconcíliate con Dios. Hermano, estate en paz con Dios. Hermano, ajusta tus cuentas con Dios. Paga a Dios tus deudas. ¿Le has dicho que le quieres entregar tu vida y que Él es tu Señor? Pues entonces no hagas votos y no cumplas. Arregla tu vida con el Señor. Él quiere usarte para que esa reconciliación que Dios quiere tener contigo, tú también seas un embajador en el nombre de Cristo que proclame al mundo: reconciliaos con Dios. Y claro, Dios quiere usarte porque esos pies que llevan el Evangelio son para Dios pies bienaventurados, dice en Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cinto de verdad, coraza de justicia, calzado del Evangelio de la paz. Y ahora nos dice: necesitamos tener una buena defensa, escudo. Pon tu escudo. Ese escudo que muchas veces, qué pesado es, me sobra y luego me atacan. Dios dice: necesitas el escudo con el que puedas apagar los dardos de fuego del maligno, porque te va a atacar. ¿Tú piensas que no? Duérmete y verás cómo te ataca. Si te duermes, no escuchas la palabra de Dios, pasa de ella y tú haces con tu vida lo que te da la gana. Y luego le dices a Dios: no sé, yo no sabía que eso era así. ¿Por qué no sabes? Escúchame, la ignorancia no exime de la responsabilidad. Si tú quieres ser ignorante adrede, Dios te va a sacar esa ignorancia de tu cabeza muchas veces con disciplina. Con disciplina. Qué importante es que lo tengamos en cuenta en nuestra vida. Así que vamos a tenerlo en cuenta. Y Dios quiere que ese escudo sea usado para la defensa. Porque el diablo te va a atacar. Y tú dices: ¿por qué seguís siendo tan insistente de hacer que memoricemos la palabra de Dios? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes de fiarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, si tú no pones el escudo cuando te ataca el diablo y te tienta o te quiere hacer caer, tú vas a pecar. Tú vas a pecar. Por supuesto. Claro que sí. Luego tenemos después del escudo, y tenemos muchas cosas más, porque ese escudo es tan importante tenerlo en vida, tenerlo bien activo en nuestra vida. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Eso es lo que necesitas, ese escudo de fe. Dice el apóstol Juan en 1 de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Ese escudo. Cuando te vienen las dudas, cuando te vienen las pruebas, yo tengo fe, porque la palabra de Dios es la verdad y no va a caer al suelo. Confío en ella, aunque me parezca que de repente no sé cómo contestar al mundo. Esa falsa ciencia, esa falsa filosofía, ese mundo que va con la corriente de este mundo. Y vamos a confiar en el Señor. Y luego nos dice: después del escudo, toma el yelmo, ponte el casco. Si tu cabeza no está protegida, mal asunto. Un golpe en la cabeza, nos dice Génesis 3:15, que la serpiente heriría al Señor en el calcañar, en el pie. Pero el Señor le heriría en la cabeza. Eso quiere decir, una herida en la cabeza es una herida de muerte.
Si no te mata, te deja tonto. Así que, qué triste, qué triste. Y algunos a veces dejamos que nos golpeen en la cabeza con las filosofías, con los engaños de este mundo. Y tristemente luego no sabemos, ay, no puedo pensar claro, no lo entiendo. ¿Te has puesto el casco de la salvación? ¿Confías en la salvación del Todopoderoso que nada ni nadie te puede arrebatar de las manos del Señor Jesús? Ese casco de la salvación es la seguridad de Dios de tu salvación. No es tu propia seguridad, es la seguridad de Dios. Él lo ha dicho, Él lo ha cumplido, Él lo va a hacer, Él siempre todo lo que dice lo hace. Antes sea todo hombre mentiroso, pero Dios verá. Confío en Él. Me lo ha dicho. En la mano del Señor estamos. Nada ni nadie nos puede arrebatar de su mano. Y por si fuera poco dice, y en la mano de mi Padre, o sea, la mano del Señor y la mano del Padre, nadie lo puede hacer. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué bendición tan grande tenemos de que esa salvación es segura por Dios, por Cristo, por tu palabra, por su Espíritu, no por mí ni por ti! Gracias a Dios. Y en último lugar, tenemos cinto de la verdad, tenemos coraza de justicia, tenemos calzado del apresto del Evangelio de la paz, tenemos el escudo de la fe, tenemos... ¿Qué más tenemos? El yelmo, el casco, quiero decir, y falta uno, la espada. ¿Os habéis dado cuenta que todas esas piezas son defensivas? Pero hay una que es ofensiva, la espada. Yo no quiero... ¿Te has visto una espada de verdad? ¿Cómo corta? Deja caer así, ¡pum! Ha dividido en dos. Totalmente. La espada de Dios, que es la palabra de Dios, Hebreos 4:12. Mira cómo corta esa espada. Hebreos 4:12. ¿Cómo corta? ¡Wow! Le tengo miedo a que caiga sobre mí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, o sea, los huesos esos duros. ¡Bum! Fuera. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La espada de Dios, qué importante es. Puede utilizarse como defensa también, pero cuando ataca, que no te pille por delante. Pero qué bueno es, porque la espada del Señor es como ese bisturí que abre y profundiza hasta el corazón y reconoce y sabe cuáles son no solamente tus hechos, sino las intenciones de tus hechos. ¿Con qué intención dijiste eso? ¿Con qué intención hiciste eso? ¿Por qué vistes? ¿Qué era la intención por lo que vistes eso? Y Dios dice, esas cosas yo las distingo. Continúa diciendo Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Señor, esto tú no me ves. Eso es lo que tú creías, que no te veía. ¿A dónde huirás tú de la presencia de Dios? Si fueres al norte, al sur, si fueres al este, al oeste, allí está Dios. Y su palabra te llamará la atención y te hará venir a sus pies. Qué bueno es que esa espada Dios nos la ha dado para que estemos seguros y confiando en Él siempre. Hermanos, y quiero terminar porque sé que se ha alargado, pero así terminamos. ¿Son 6 piezas? No, son 7. Y recuerda que el número 7 habla de completo, de perfecto. Son 7. Y la oración une todas estas piezas y hace que todas estas piezas en oración, el soldado de Cristo que no cae de rodillas, necesita aprender una gran lección en su vida. Necesitas caer de rodillas. Todas estas piezas de la armadura de Dios, como dice el versículo número 18, con oración. Dice el 18, orando en todo tiempo. Recuerda, ¿cuándo? Todo tiempo. Velando en ello con toda súplica, perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué es lo que tengo que
incluir en la oración todo entero, toda la súplica, toda perseverancia, toda constancia, constantemente, y por todos los santos. ¿Por quién tengo que orar, Señor? Por todos. No hay excepción, incluyéndote a ti mismo. Ora por ti, para que Dios obre en ti. Y luego el apóstol Pablo dice, por si un caso pensaras que yo soy más fuerte que tú, Pablo dice, pues ora también por mí, porque yo también lo necesito. Y hermanos, si pensáis que el pastor no necesita oración, os lo ruego, orad por mí. Orad por mí. Lo necesito mucho. Así que hay una anécdota que quiero contaros rápidamente. Había un piloto de avión, después de la Segunda Guerra Mundial, sobrevolaba el Océano Pacífico en una avioneta monoplaza de hélice. Y cuando de repente, habiendo despegado, habiendo ya estado en medio del mar, escucha un ruido detrás de su asiento. Y al mirar un poco, se da cuenta de que era una rata. ¡Wow! Una rata. Así que si volvía, el combustible no le daba suficiente para volver a hacer su trayecto que tenía que hacer. Así que pensó y dijo, ya sé lo que haré. Volaré alto, 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 porque sé que las ratas no pueden soportar la altura. Y tú dices, ¿cómo? Sí, no pueden soportar la altura. Así que decidió volar alto y más alto y más alto, y la rata murió por la baja presión atmosférica que hay a esa altura. Así se libró de una muerte segura si hubiera cortado los tubos o hubiera dañado la avioneta, y se libró de la muerte. Hermano, cuando venga la tentación, cuando venga el desánimo, cuando venga la depresión, cuando venga el ataque del diablo y del mundo, vuela más alto, más cerca del Señor, ponte a orar más y ten más comunión con Él y con la familia de Él, la Iglesia. Cuanto más alto vueles con Dios, teniendo comunión, menos problemas tendrás con las ratas de la contaminación, estas ratas de la contaminación, y del pecado y del mundo que quiere ofrecerte realmente para destruirte. Vamos al Señor en oración.